Una amenaza de acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau se desató después del proyecto de ley que ha presentado el gobierno para el reajuste del sector público. Recordemos que incluye una norma específica que ha sido interpretado como una suerte de amarre a los funcionarios públicos a contrata por parte de la oposición. Vamos a conversar de este tema, de los alcances que tiene. Para eso nos acompaña el ex subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nicolás, bueno, partamos por analizar el texto y la propuesta en particular que ha hecho el gobierno respecto a este tema. Lo han defendido desde el gobierno, respaldan esta iniciativa, por supuesto, en la medida en que genera cierta estabilidad respecto a los funcionarios públicos. ¿Cuál es su visión sobre este proyecto y esta norma en particular, Nicolás? Sí, llama la atención la polémica que ha generado esta norma, Sebastián, por cuanto es una norma que lo que tiende es a proteger a los funcionarios públicos. Acordémonos que el sistema de la administración pública es un sistema en términos de empleo, en donde conviven diversos tipos de trabajadores, desde los trabajadores de planta, que tienen cierta continuidad y cierta estabilidad laboral, por decirlo de alguna forma, pasando después por los contratas, que son cerca del 60% en total de los funcionarios públicos, y los trabajadores a honorarios. También hay trabajadores que están reglamentados por el Código del Trabajo en algunas instituciones públicas. Entonces, lo que está haciendo la ANEF, en concordancia con su posición de respaldo a los trabajadores, de representación de los trabajadores, es tratar de que haya una suerte de mayor protección a aquellos trabajadores que están principalmente a contrata y a honorarios, para efectos de que al momento de solicitárseles su renuncia, su despido, haya que fundamentar dicho acto, cuestión que es de toda razonabilidad. Todos los actos tienen que ser fundamentados dentro del derecho público. Por Nicolás, lo tanto, ¿por qué? yo no veo que sea una cuestión que requiera una acusación constitucional, y tampoco me parece que sea una ley de amarre. Me parece que en esto hay una suerte de exageración bastante evidente, Nicolás. y que no se condice con lo que es una ley de amarre. Sí, perdón. Ahora, si se entiende que la naturaleza del funcionario contrata es precisamente una estructura que debe revisarse cada cierto tiempo, ¿no? Cada 31 de diciembre se revisa esa situación y la continuidad o no. ¿Por qué debería fundamentarse de una manera excepcional la decisión de despido de ese tipo de funcionarios? Porque lo que pasa es que aquí se está tratando de enmendar una situación que ya es anómala. En Chile las contratas nunca debieron ser más del 20% del total de las plantas. Claro. Así se estableció en un comienzo. Acordémonos que las plantas son estructuradas en una ley que se genera el año 89, pocos meses antes de entregar el gobierno, el ex presidente Pinochet durante la dictadura militar, hacia el presidente Elwin durante la democracia. Ajá. Por lo tanto, se establecen esas plantas y ahí se estructura un sistema de amarre del funcionario público, en donde la contrata y los honorarios eran excepcionales. Con los años, las contratas pasaron a ser la regla y no la excepción. Cerca del 60% de los trabajadores del sector público son a contrata. Por lo tanto, tú tienes que hacerte cargo de esa realidad. Y esa es una realidad con la cual convivieron los gobiernos de Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y todos los gobiernos para atrás. Todos han convivido con eso. No es algo con lo cual se vayan a sorprender las actuales autoridades. Frente a eso, que existe un problema porque el Estado nunca se ha hecho cargo de esta categorización de los trabajadores públicos, en que están en desmedro en algunos aspectos respecto a los trabajadores del sector privado. Por de pronto, los trabajadores a contrato, una vez que se les termina el contrato a finales de año, no tienen indemnización alguna. No se ha logrado resolver nunca este tema de fondo, sino que se ha logrado hacer a través de parches estos parches los ha dado en gran medida el Poder Judicial, con una serie de resoluciones judiciales. ¿Y no es este otro parche, Nicolás? A ver, es un parche, sí, pero es un parche que tiene razonabilidad. Y es un parche por cuanto nunca se ha hecho una solución de fondo a este tema. Acordémonos que el excontralor Bermúdez estableció el criterio de la confianza legítima. ¿Qué decía el contralor Bermúdez? Señores, si usted tiene contratas que han durado más de 2 periodos, ya no es una cuestión excepcional. Usted, este señor, lo tiene trabajando de forma permanente. Entonces, reconózcale su categoría de trabajador permanente. Entonces, sinceremos esto. Y por lo tanto, si usted lo va a despedir, al menos despídalo con un fundamento y no le diga tiene que irse de un día para otro, sobre todo cuando el despido en el sector público es sin indemnización, a diferencia del sector privado. El sector privado te puede despedir en cualquier minuto. Ahora, la Corte Suprema ha planteado otro criterio, Nicolás, ¿no? De 5 años.
Exactamente, estableció, o sea, a ver, cambió primero que nada el criterio con la Corte Suprema y también cambió con el criterio que tiene la actual Contralora, que dijo que ya no iba a seguir manteniendo el criterio respecto de la confianza legítima Sí. para efectos de mantener a estos trabajadores. Entonces, hay una situación compleja para ellos, en donde efectivamente están en una condición de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la Asociación Nacional de Empleados Fiscales? Con toda razón dicen, Ujú. miren, nosotros creemos que es necesario que esta cuestión se resuelva de alguna forma y mientras tanto, como no hay una resolución de fondo, que es una cuestión que está pendiente de hace muchos gobiernos, por último, si es que se va a despedir a estos trabajadores, que sea por una fundamentación. Nadie le dice que usted no lo despida, nadie le dice que usted no tiene derecho a decir que se vaya, solamente diga por qué quiere que se vaya. Ujú. Y que además de ese despido sea con 30 días de anticipación e informado a la Contraloría. Decir que eso es un amarre es una exageración. Ujú. ¿Ah? Ahora, si usted me pregunta si que esto es lo óptimo, evidentemente que no es lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo? Que hagamos de una vez por todas una transformación completa del funcionario público, el sistema de funcionarios públicos, y que hagamos una modernización completa del empleo público. Eso hay que Ajá. hacerlo y es importante porque es Nicolás. un tema que está pendiente hace muchos años. Estamos conversando con el ex subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, aquí en CNN Chile Radio. Nicolás, ahora, usted dice, claro, efectivamente se va a poder despedir a estos funcionarios. El asunto es que tiene que haber una razón fundada, ¿no? De todas maneras, el que se establezca como requisito eso, evidentemente que abre la posibilidad de que se generen reparos sobre esas razones y eventualmente se termine judicializando esa relación. ¿Usted cree que eso efectivamente puede ocurrir? Si es que esta norma fuera Puede, aprobada, por supuesto. puede ocurrir, pero me parece que, a ver, que ocurra este tipo que ocurra en algunos casos, en ningún, o sea, en ningún, a mi juicio, en nada, en nada se contrapone al hecho de que es necesaria una norma de este tipo, porque los casos que se van a judicializar probablemente van a ser los menos. Ujú. Yo creo que lo que se le está exigiendo al empleador es muy poco. El que usted fundamente su despido. Y póngase usted en el caso de un trabajador privado, que usted le digan que tiene que irse y que no le digan ni siquiera la razón por la cual se tiene que ir, me parece que es un mínimo de dignidad laboral. Es una cuestión de derechos humanos básicos. Es decir, mire, no queremos que usted continúe por tal y tal razón, porque su desempeño no fue acorde, porque necesitamos una persona con otro perfil, etcétera. Esa es una cuestión mínima, básica. Ujú. O sea, pedir eso y que eso sea un elemento para considerar que usted está amarrando a un funcionario es absolutamente exagerado. Ujú. De que podrá haber judicialización porque algún trabajador va a decir, mire, estimo que esto no corresponde, bueno, está bien, pero serán casos muy aislados, no creo que sea la tónica. Y por lo demás, estamos hablando de trabajadores públicos, no de personas de confianza. Hay que acordarnos que todas las personas que son de confianza con cargos que son electos de manera política, vale decir, autoridades públicas, se tienen que ir inmediatamente con el cambio de gobierno. Acá no hay un amarre de autoridades, aquí no van a haber seremis que van a seguir prestando servicios o Claro, directores nacionales de servicios. eso es lo que ha dicho el gobierno. Nicolás, respecto a esas definiciones, entonces me imagino que no comparte tampoco la idea de una acusación constitucional contra Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, en caso de que esta ley se apruebe. Es lo que ha advertido la oposición. Yo creo que es totalmente desmedido. Yo creo que es desmedido, desproporcionado, no tiene fundamento jurídico. ¿Bajo qué argumento se va a poder acusar al ministro Grau de haber incumplido con la Constitución y con sus deberes que establece la Carta Fundamental? Me parece que no tiene Ujú. ningún argumento eso. Yo insisto aquí, Sebastián, si bien es cierto, hay una anomalía en el sector público, hay que hacer una reforma potente. El otro día lo conversamos con un grupo de centros de estudios. Es fundamental que el gobierno que viene, y ojalá que el presidente Kast lo haga una reforma estructural al sector público y a los trabajadores públicos para efectos de Ujú. mejorarles sus condiciones laborales. Usted decía muy bien al principio de la entrevista que esto era un parche. Efectivamente es un parche. Es un parche del cual nosotros venimos, por cuanto no nos hemos hecho cargo de este tema durante muchos años. Mm. La hora de que se haga cargo el Estado de darle una situación a sus trabajadores que sea acorde a las condiciones laborales mínimas en términos de dignidad que tienen que tener un trabajador, sobre todo un trabajador público. Y por lo tanto, con respecto a su pregunta, estoy de acuerdo, o sea, no tiene ningún fundamento, a mi juicio, o sea, la acusación constitucional contra el ministro Grau. No veo por dónde. Ujú. Nicolás, de todas maneras, lo que queda de fondo, lo ha planteado usted también en la conversación, y a propósito de este proyecto de ley también se ha puesto sobre la mesa, es que se necesita también una reforma al empleo público. ¿Usted está de acuerdo con esa idea y hacia dónde se debería orientar esa reforma?
Totalmente de acuerdo, es fundamental, es la gran deuda del Estado de Chile y creo que un Estado que quiere estar acorde al siglo XXI, que quiere ser moderno, que quiere tener estándares OCDE, tiene que hacer una reforma profunda al empleo público. Ujú. El empleo público tiene una característica distinta al empleo privado, por cuanto acá no hay negociación, es muy difícil negociar. Usted en su trabajo particular, usted negocia los términos de trabajo con su empleador, acá no, usted llega a una estructura con los fundamentos del trabajo que tiene que desarrollar de forma tipificada previamente y solamente se adhiere a eso. Bueno, el trabajo público además tiene una serie de problemas en términos de prestaciones como la indemnización por años de servicio y una serie de estructuras anómalas. El hecho de que tú tengas prácticamente un 60% de contratas es totalmente anómalo, que tengas cerca de un 20% de honorarios también. Eso no corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reforma total en donde las personas que entren a trabajar por concursuabilidad, parecido a lo que hiciste con el sistema de alta dirección pública, que Sí. tengan un sistema un sistema también para efectos de poder medir y evaluar el desempeño muy objetivo y muy profesional, y que tengamos un Estado moderno en donde existan funcionarios públicos sin categorías políticas, ajenos a las posiciones políticas, que no sean botines de ningún gobierno, y que por otro lado tú tengas una estructura de funcionarios de confianza políticos que puedan prestar funciones relativas al gobierno de turno, que es razonable que cada gobierno tenga el espacio para poder tener personas a su propia confianza. Esa separación entre categoría pública, de funcionario aséptico, por decirlo de alguna forma, totalmente profesional, y Ujú. de funcionarios que sean adscritos a la ideología o al sector político, es una convivencia que debería ser virtuosa y que deberíamos tener para poder lograr un buen Estado que funcione bien. Y no solamente el sector central, Sebastián, también en las municipalidades. Acordémonos que el funcionario público no solamente quien presta servicio en el sector central de la administración del Estado, también en todas las municipalidades de Chile ocurre algo parecido. Sí. Nicolás, y la señal que se da, el momento en el que se presenta este proyecto, ¿no genera un problema para esa discusión? Porque se ha entendido la presentación de esta norma dentro de la ley de reajuste público como un intento por generar una condición particular del empleo público justo antes de que llegue un nuevo gobierno, y hay una interpretación política de eso, entonces, de cierta intencionalidad política. ¿No se enreda la discusión de fondo entonces cuando se hace de esta forma? Yo creo que esta cuestión es consecuencia de los dichos del asesor del actual presidente electo respecto de los funcionarios públicos. Cuando tú los tildas de parásitos, evidentemente que se van a poner nerviosos. Hay un justo temor de los funcionarios públicos probablemente que hayan despidos masivos. Ujú. Despidos masivos que a mi juicio son absolutamente inviables. Tú no puedes dejar de prescindir de los funcionarios públicos. Entonces yo creo que esto partió mal. Esto es una relación de pareja mal avenida, por decirlo de alguna forma. Partió mal desde un principio. Cuando tú los catalogas de parásitos, evidentemente los funcionarios públicos van a tender a defenderse y ellos son los que le proponen al gobierno en la norma de reajuste del sector público esta cláusula que les permita al menos que el despido esté justificado. Evidentemente que podría haberse hecho de otra forma. Yo creo que hay responsabilidad compartida. Ojalá que no haya necesidad de esta cláusula y que haya más que el tener que instalar alguna cuestión de este tipo, una suerte de acuerdo más macro. Ujú. Sería ideal que el presidente Kast estableciera una suerte de comisión para efectos de poder revitalizar comisiones pasadas o proyectos pasados para estructurar el empleo público. Sería lo ideal. Y no tener que acudir a este tipo de normas un poco de emergencia e ir al fondo del asunto, de cómo lograr una reforma al sector público, al empleo público en forma integral. Ese Ujú. sería lo ideal. Pero concuerdo, evidentemente, esto es consecuencia de probablemente cosas que se dijeron en la campaña y que generan justo temor en los funcionarios públicos, quieren defenderse y probablemente van a plantear esto con el ánimo de tratar de que no fuese tan arbitrario los despidos, bajo el temor de que haya una suerte de racia de funcionarios públicos durante el primer año de gobierno, que es cuando generalmente se desarrollan esta especie de sustitución de trabajadores públicos por nuevos trabajadores que son afines al gobierno que está asumiendo. Ujú. Ahora, eso el otro día lo conversábamos con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Parece ser parte del ciclo político también. O sea, el senador decía, cada uno de los gobiernos llega con la intención de instalar a su gente y de alguna manera eso se ha ido normalizando dentro del sistema público. Es exactamente, y eso es un vicio que no hay que seguir perpetuándolo. A mí me pasó, yo fui subsecretario y también recibí gente que venía de gobiernos Ujú. anteriores, y no hay ningún problema, y la mayoría de la gente es gente de muy buen nivel. Y yo creo que aquí también
quiero hacer una suerte como de reconocimiento a los trabajadores públicos. En general, el funcionario público es de buen nivel. La gran mayoría son gente de muy buena calificación técnica y profesional, gente con estudios afuera, etcétera. Entonces, ojo, acá eso de tratar de tildar a todos como personas que no son aptas es totalmente injusto. Entonces, para efectos de que esto no siga perpetuándose y no sea una práctica habitual, que cada cambio de gobierno, tras cada cambio de gobierno, haya una suerte de racia de funcionarios una sustitución importante de funcionarios públicos, es fundamental que hagamos una división profunda entre funcionarios de carrera, profesionales, que no son políticos, que solamente obedecen al Estado de Chile y que desde sea cual sea el presidente de turno, ellos trabajan para el Estado, y aquellas autoridades y aquellos funcionarios que son de confianza de las autoridades políticas que tienen que haber, son necesarios. El director de servicios, el CEREMI tiene que tener su gabinete. Pero eso hay que hacerlo a través de una reforma al Estado profundo. Al empleo público hay que hacerlo y eso es fundamental. Bien, Nicolás Mena, ex subsecretario de Justicia, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio para abordar este tema. Nicolás, muchas gracias por el contacto, la entrevista esta mañana.